En mayo adquiera su dominio .com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde quiera que se encuentren, reciban nuestro más afectuoso saludo. Estamos en una nueva emisión de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, mi querida Guadalupe Gutiérrez? ¿Qué tal, Roberto Coria? Muy contenta de estar compartiendo estos micrófonos contigo. Y como ustedes saben, tenemos que anunciar las vías de comunicación. Tenemos... Bueno, un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejar un comentario directamente desde nuestro portal web www.testigosdelcrimen.com. O bien, mándenos un email, ¿no? A info@testigosdelcrimen.com. Como siempre, detrás de la consola se encuentra el hábil René Palacios Gaguín, nuestro querido productor. René, un abrazo y un saludo, muchísimas gracias. Y seguimos contentos, Guadalupe, porque recibimos muchos emails. Sí, bueno, son cada vez más los comentarios y bueno, por ahí hay de todo tipo. Sigue siendo nuestro podcast más visitado, el de Jack el Destripador. Sí. Y bueno, tenemos comentarios de Ana María González Martínez, de Natalia y de José Leonel, en donde, bueno, nos felicitan y nos hacen varios comentarios y felicitaciones acerca del programa. Muchísimas gracias. Pues así es, y pues este es nuestro podcast número 47. Y fíjate, Guadalupe, que en la recta hacia nuestro primer aniversario, que estamos muy contentos, Testigos del Crimen va a cumplir un año. Estamos felices y afortunadamente es algo que le ha encantado al público, es un podcast que ha llamado mucho la atención. Y bueno, como hemos comentado aquí, lo escucha no solamente en la República Mexicana, en el Distrito Federal, sino que trasciende las fronteras y bueno, ha ido a parar hasta Filipinas, Europa, Sudamérica. Nuestros amigos de Argentina, todos ustedes un saludo por allá. Sí, bueno, y estamos muy contentos, estamos de plácemes, digo. Así es. Y fíjate que anticipamos de una vez para todos ustedes, queridos escuchas, que chequen su agenda. Vayan al sábado 25 de noviembre. Y resérvenlo. Por favor, no hagan nada el sábado 25 de noviembre porque tenemos una gran sorpresa para todos ustedes que nos escuchan aquí en la Ciudad de México. Y bueno, para los amigos del interior de la República que puedan pues aprovechar esos días para venir a respirar un poco de smog a esta Ciudad de México, pues serán más que bienvenidos. En futuras emisiones les iremos platicando qué tenemos preparado para ustedes. Por supuesto, y para festejar en conjunto este primer aniversario que ya está en vísperas. Así es, que es posible gracias a todos ustedes. Y pues como tú mencionaste hace un instante, Guadalupe, nuestro podcast de Jack el Destripador pues es el más visitado hasta el momento, es el que sigue registrando mayor número de descargas y pues como lo prometido es deuda, hoy vamos a retomar el caso, vamos a nuevamente a abrir las páginas del libro de historia y vamos a platicar un poco acerca de este enigmático asesino que desapareció en la niebla después de asesinar a 5 prostitutas oficialmente. Sí. Y pues vamos a platicar un poco más acerca de quiénes eran los sospechosos, qué personalidad reunía ese perfil psicológico que hubiera hecho factible que él fuera el rostro detrás del asesino de Whitechapel. Y tú tienes unas anécdotas padrísimas que contarnos sobre tus caminatas por allá. Aquellas andanzas que fui a hacer y la investigación, digamos, para Testigos del Crimen que aproveché en esos días en Londres para traer a un Jack más actual. Me parece grandioso. ¿Y qué te parece si a manera de un breve resumen recordamos el caso? Sí, claro, y pues empezamos hacia 1888 en este barrio de Whitechapel, en Londres. En Londres, en donde en esta época era un barrio de nota roja, en donde había burdeles, bares, los típicos pubs de esa época, pero era una colonia
pues de clase demasiado baja y lastimera por todo lo que se manejaba ahí, y en donde la prostitución era el principal sostén que tenían las mujeres, ¿no? Había una gran miseria, Sí. había una población flotante, había personas judías, había muchas carnicerías, peleterías, a pesar de que había una actividad comercial bastante marcada. Era un barrio pobre, era pues esos bajos fondos donde muchos de los trabajadores de las industrias iban a vivir a lugares de mala muerte, en condiciones de hacinamiento terrible, con nada de servicios sanitarios. Era un panorama bastante deprimente. Sí, Y pues muy lastimero. muy lastimero, y en esta escena comienza a ocurrir una serie de asesinatos, las víctimas todas ellas prostitutas, personas que provenían casi todas de hogares desintegrados, de matrimonios fallidos, donde el alcoholismo estaba presente. La primera víctima oficial ocurre el 31 de agosto de 1888, una prostituta llamada Mary Ann Nichols, apodada Polly. A esta le va a seguir Annie Chapman el 8 de septiembre. En un doble evento, la noche del 29 de septiembre, van a morir Elizabeth Stride y Catherine Edelweiss. Y finalmente este cierre dramático y triunfal para el asesino, el 9 de noviembre de 1888, cuando Mary Janet Kelly es encontrada muerta en circunstancias terribles en el cuartito que ella rentaba para vivir. Sí, que además fue la única encontrada en una habitación tal cual, porque el resto de las chicas fueron encontradas en las calles tiradas de todo este barrio llamado Whitechapel, ¿no? Pero además Mary Kelly, hemos de recordar que fue la que más, con la que más ensañaron, se ensañaron con todas, pero ella la vaciaron, la abrieron en canal. Le quitaron la matriz, toda esta parte, bueno, le quitaron el estómago, le quitaron vísceras, le cercenaron los senos, mutilaron su rostro, un espectáculo completamente macabro. Sí, o sea, sobre todo grotesco, y en donde se veía una hazaña y una parte hostil de quien era el criminal hacia esta víctima, ¿no? Así demasiado grotesco y ensañado con... Durante estos hechos, el asesino encontró el tiempo para enviar algunas cartas a la Agencia Central de Noticias de Londres y también al Departamento de Policías. Se recuentan cientos de cartas, todas ellas con diferentes estilos de letra, en diferentes tipos de papel, con diferentes tintas, escritas con diferentes materiales. La más notable tal vez es una fechada el 25 de septiembre, donde el asesino se mofaba de la policía, amenazaba con un siguiente crimen y firmaba al calce: suyo afectísimo Jack el Destripador. Este nombre a partir de este momento se integró virtualmente al imaginario colectivo y ha elevado a este asesino, que hasta la fecha su verdadera identidad permanece desconocida, lo ha elevado a la categoría de leyenda, la categoría de relato urbano. Es el coco que los niños temen en la noche antes de ir a dormir y que temen encontrarse en la calle. Por supuesto, porque además se fue formando todo un mito acerca de las especulaciones al no saber en realidad quién era ni el rostro de este asesino. Y cuando no se sabe el rostro, cuando no se puede distinguir, bueno, se da para toda una serie de fantasías generadas por la angustia, obviamente, ¿no? Porque a fin de cuentas el rostro da identificación, y como aquí no había ninguna y solamente había la parte de la burla que él hacía a través de estas cartas, hablándole a la policía, bueno, más bien no hablándole, sino mandándole estas misivas y poniéndole muy afectuoso y todo, y él se autonombra Jack el Destripador, por eso sabemos su nombre. Bueno, pues, habla de alguien demasiado cínico, demasiado seguro de sí mismo, pero en el sentido negativo, no es de que confiado estaba en sus cosas, no, sino el mito se va haciendo cada vez más extenso y lamentablemente pues dejando muchos matices de cabos sueltos, que ahorita lo que vamos a ver. Me parece grandioso. Y quisiera aprovechar, Guadalupe, de una vez, platícanos qué conociste, qué experimentaste al caminar por estas calles tan emblemáticas para nosotros. Bueno, pues en primer lugar yo estaba emocionada. Ajá. ¿Sí?
para mí, bueno, desde esta parte medio macabra, Ajá. un poco rara de mi personalidad, de por qué me atraen este tipo de personas, era la verdad una gran ilusión caminar y proyectar toda esta parte de ver por dónde había caminado Jack el Destripador, Ajá. ¿sí? Y voy descubriendo varias cosas. Uno, bueno, sí, mi emoción de caminar por las calles que transitó, lo cual pues tampoco no es muy meritorio porque bueno, lamentablemente es un gran personaje, pero debido a algo demasiado maléfico, que son estos asesinatos tan cruentos. Como casi todos los personajes que hemos estudiado Hemos aquí en Testigos del platicado, Crimen. ¿verdad? En algún momento platicaremos por qué nos gustan, Roberto, Sí. por qué nos atraen. Pero descubrí un Whitechapel completamente diferente. Digamos, está el Támesis separando toda esta zona, está alejado de aquí, de lo que es el Parlamento, lo más común conocido, ¿no? El famoso Big Ben, en fin, está alejado. Ahí fui comprendiendo precisamente por qué era una zona en ese tiempo pues aislada, marginal completamente. Uh-huh. Y bueno, ahorita ya hay estilo Ciudad de México, hagan de cuenta, uh-huh, en donde vamos rodeando con todo, casas, comercios, en fin, las ciudades, las comunidades, las colonias, los barrios, en fin. Lo mismo pasó con Whitechapel. Entonces Whitechapel ya no es una zona marginal, ya está inmersa y está muy cerca de una zona de gran importancia económica, en donde hagan de cuenta que es como el Polanco de aquí, uh-huh, en donde se maneja el dinero, las cuentas, grandes consorcios, etcétera, y está muy cerca de la famosísima Torre de Londres, en donde hemos de recordar que Enrique VIII, bueno, cuando le gustaba una nueva chica, uh-huh, y quería tener una nueva esposa, bueno, el camino más fácil era pues decapitarlas, ¿no? Claro. Entonces, estaba muy cerca de aquí, con todo este antecedente lúgubre, imaginen las calles, bueno, pues completamente solas, desiertas, etcétera. Uh-huh. Y ha cambiado bastante, por lo mismo, ya es una zona completamente habitable, uh-huh, no es de las mejores zonas, pero no es una zona marginal. Claro. Y por ejemplo, un hospital que está cerca de la segunda víctima de, uh-huh, Annie Chapman, el London Hospital, se está modificando, está cambiando, es más, está haciendo otra cosa, está haciendo grandes cambios. Uh-huh. Hay muchas de las calles que ya no se llaman como se llaman, necesitas una guía para ir identificando, porque si uno llega con su mapita y dice, ay, ¿dónde quedó la primera, segunda? Uh-huh. Te pierdes. Y lo que me sorprendió es que en la fantasía uno queda con la idea de que todo estaba muy cerca y las víctimas estaban muy cercanas. Sí lo estaban, pero en realidad de la primera víctima a la segunda hay un gran tramo. Tienes, uh-huh, que caminar bastante para llegar a ese camino. O sea, en realidad era una zona extensa, uh-huh, muy peligrosa. Y lo que te vas topando es que no es tan cercano como uno creía, sino, uh-huh, pues haces ruta y haces pierna, ¿no? Porque sí, el recorrido es bastante sinuoso. Además, una cosa que me llamó la atención, porque la expedición que yo fui haciendo fue en orden, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta víctima, uh-huh, fue que como que regresó o quería regresar al punto de origen, en donde se encontró muy cerca a esta Polly Nichols. Uh-huh. Digo, estaba por ahí la casa de Mary Kelly, pero era como hacer un pequeño semicírculo, uh-huh, intentando regresar. Y eso llamó mucho mi atención, porque de repente el mapa que se ve dice, no, pues sí está alejado, pero hay una tendencia ligera, uh-huh, a esta parte de regreso, ¿no? Entonces, vemos a un Whitechapel completamente diferente. Y déjame decirte otra cosa que me llamó la atención. Yo de repente, bueno, también entre mi parte investigadora y mi parte turística, pues voy muy mona a preguntar si tenían algún souvenir de Jack el Destripador. Y lo que me sorprendió es que mucha gente de Londres no conocía a Jack el Destripador. ¿Qué tal, oye? Me sorprendió. Al igual que muchos aquí en México no saben quién es Chucho el Roto o el Tigre de Santa Julia, por ejemplo. Goyo, ¿no? Cárdenas, o Goyo nuestro Cárdenas, programa, claro, inaugural con, uh-huh, que arrancamos Testigos del Crimen. Sí.
no sabían quién era Jack el Destripador, y inclusive uno cuando me preguntó, quién era, y se lo describo, se me queda viendo, y yo me boté de la risa porque me dijo, no, aquí solamente vendemos cosas bonitas. No, o sea, me dio mucha gracia, la verdad, porque cuando le dije, es que fue un famoso asesino, bla, 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 dijo, no, aquí no hay de eso. Y me sorprendió porque sí se toma en ciertas zonas como este coco que mencionas. Sí, claro. Pero en la mayoría de la gente, sobre todo joven, no lo conocen. Pues parece mentira, hay veces que a nivel colectivo yo creo que se prefiere olvidar ciertos episodios desagradables, ¿no? Yo creo que el episodio de Jack el Destripador representó en el Londres de esa época el equivalente a una mancha roja de sangre escandalosa en una sábana blanca, en este mundo de aparente puritanismo y buenas costumbres. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver precisamente con que Whitechapel se haya ido reformando. Les repito, no es ni un barrio rojo ya no existe la prostitución en Whitechapel. Se quedó la leyenda, se reformaron las casas, se pintaron, se pusieron adornarlas. A los londinenses les gustan mucho las flores, entonces es muy simpático ver en las esquinas sus grandes macetones colgando del poste de luz o del poste de algo, son muy simpáticos. Entonces ver de repente estas cosas que nos pueden sonar incongruentes, de aquí asesinaron a tal y enfrente la gran maceta con flores coloridas, simpaticísimo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con esto también, con esta parte en donde, y de algo que vamos a hablar en un rato, de estas conspiraciones y de esto de, por favor, que no se sepa que aquí hubo algo terrible, mejor vamos a ocultarlo y vamos a callarlo. Por todo lo que implicaba, porque aquí parte de los rumores, como hemos platicado y que ahorita vamos a ahondar, es acerca de la corona. Exactamente. Todo lo que está implicado, esté o no esté implicado a alguien directamente de la corona, era poner en vergüenza y era poner en mal a un régimen tan riguroso, tan estricto, y que se daba de cuidar y de proteger a sus ciudadanos, porque ellos eran la gran monarquía. Claro. Y esto obviamente era un punto rojo en su gran travesía en todo esto, ¿no? Pues grandioso, una estupenda descripción, Guadalupe. Ya esperemos que haya también la ocasión de ver las fotografías y todo lo que tomaste por allá. Y pues, ¿qué te parece si regresamos para hablar acerca de los sospechosos más comunes en la época? Y lo hacemos después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Al principio, todo era quietud, hasta que un día ya nada fue igual. Frecuencia Cero presenta Radio Raza. Bonfilio Cruz y Guadalupe Chaigres te invitan todos los sábados a que descargues su podcast en www.radioraza.com. ¡Salud! Frecuencia Cero Digital Entertainment Network. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte a la presentación de mi libro Yo es Otro, sinceramente soy yo, Henry Jekyll, que se llevará a cabo este próximo martes 24 de octubre del 2006 en punto de las 21 horas en el Centro Cultural España, Guatemala 18, Centro Histórico, en el marco del segundo Festival Radio Macabro. Más información en nuestro portal www.testigosdelcrimen.com. No faltes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso con este update acerca de Jack el Destripador. Y bueno, vamos a ahondar en toda esta lista de sospechosos que tenemos, Roberto. Así es. Pues fíjate que se sospechó de prácticamente todo victoriano, excepto de Florence Nightingale y de su graciosa majestad la reina Victoria. E incluso podemos encontrar sospechosos de lo más curioso, de lo más increíble de pensar. Por ejemplo, en algún momento se especuló que John Merrick, el famoso hombre elefante,
podía ser una de las figuras detrás de los asesinatos, cuando el pobre hombre ni siquiera podía mantenerse moverse bien físicamente, por sí mismo, o sea. imposible que haya podido desplazarse de esa manera por el puro hecho de sus impedimentos fisiológicos. Richard Wallace, en un libro que se llama Jack the Ripper, Light-Hearted Friend, propone que Lewis Carroll, aquel famoso autor de Alicia en el País de las Maravillas, era el culpable detrás de los asesinatos de Whitechapel por argumenta ciertas cuestiones de homosexualidad reprimida, rasgos de pedofilia, misoginia, hace una explicación bastante amplia. Pero es cauto al decir, esta es una historia más sobre Jack el Destripador, y digo una historia más porque se han platicado muchas, dice el autor. Así que el libro pues permanece como una anécdota interesante. Pero tenemos también algunos otros sospechosos. Tenemos a Montague John Druitt, un abogado graduado en Oxford, casado con hijos, exitoso, jugaba cricket, y pues resulta que en esta aparente prosperidad su cadáver súbitamente se ha encontrado flotando en el río Támesis el 1 de diciembre de 1888. La causa de muerte, ahogamiento por sumersión, de acuerdo a los forenses. Resulta que este hombre se puso piedras en los bolsos y se arrojó al río. Tenemos un típico suicidio. El hombre tenía pues un historial amplio de enfermedades mentales en su familia. Su madre de hecho murió en un asilo psiquiátrico hacia 1890, tenía tendencias depresivas al igual que este hombre. Y su suicidio de Montague John Druitt ocurre supuestamente tras el asesinato de Mary Kelly, y la policía argumentaba que fue una especie de ataque de remordimiento por haber podido ser el autor de los crímenes. Todo esto de acuerdo a Sir Melville Macnaghten, que era el jefe de la Policía Metropolitana de Londres en esa época, y pues estos fueron los sospechosos oficiales. El primero, Montague John Druitt. Bueno, el segundo que tenemos es Aaron Kominski, quien era polaco, ¿sí? fue emigrando, era un judío que él manifestaba un gran odio contra las mujeres y bueno, tenía fuertes tendencias homicidas, ¿no? Sí. Supuestamente había sido visto cerca de Mitre Square en la noche de los homicidios, tanto de Stride como de Edelweiss. Es decir, el doble espectáculo del 29 de septiembre. Exacto, de que bueno, ya habíamos comentado en un momento dado de que parecía que en el primer homicidio de Stride lo habían interrumpido. Sí. Y en esta parte de furor en donde no terminó su obra, pues ataca a Catherine Edwards. Bueno, pues hacia 1891 él es encerrado en un manicomio por alucinaciones auditivas, delirios paranoicos y también mucho miedo a bañarse. Sí, así como el Ecoloco. Sí. Algo así por el estilo. Entonces era como esta parte que él tenía de un gran delirio porque sentía que se desintegraba, ¿no? Sí. A través del baño. Y además amenazó en algunas ocasiones a su hermana con una navaja. De acuerdo a nuestro héroe, Robert Ressler y John Douglas, bueno, pues él cumple bastante bien con el perfil del asesino serial y que también hablan de que, bueno, parecía que se presentaba masturbación compulsiva, había un empleo inestable y la ausencia de la figura paterna porque muere cuando él tiene 8 años, ¿no? Y curiosamente, pues vive muy cerca de la zona de los crímenes y fallece hacia 1919. Este era otro de los grandes sospechosos. De los 3 sospechosos potenciales. Sí. Y finalmente tenemos a Michael Ostrog, un exconvicto nacido en 1833. Era un sujeto que era pues como que una suerte de camaleón. Tenía la habilidad para manejar diferentes alias, para disfrazarse, para cambiar su aspecto. Y supuestamente era un tipo que tenía tendencias misóginas, que en muchas ocasiones agredió a prostitutas de la zona, entraba a la cárcel, volvía a salir. Y bueno, se tiene el registro de que este sujeto estaba encarcelado en Francia durante la época de los crímenes, lo cual hacía pues obviamente imposible que hubiera estado, no tenía el don de la ubicuidad, no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y aunque se dice que él muere poco después de los asesinatos, realmente se tiene un registro de que es visto por última vez en el año de 1904. Pues esos son los 3 sospechosos potenciales que la policía manejaba en esa época. Y además, bueno, hemos de recordar que lamentablemente la profesión o el oficio de ser prostituta o la prostitución deja a las chicas en una fase muy muy vulnerable y pues demasiado sensibles para los maltratos,
para las humillaciones y para ir a descargar por parte de los varones toda esta parte machista, de misoginia, etcétera. O sea, no era algo extraordinario, lamentablemente, así como no lo era en 1888, no lo es hoy en el 2006, no es extraordinario que las personas que muchas veces van a los servicios ahora de sexoservidoras, las maltraten, las golpeen, las humillen, las violen. Por supuesto. Son ese tipo de maltrato común. Entonces, no es defenderlos, pero tampoco hacían nada extraordinario de acuerdo a la usanza de las relaciones con las prostitutas, ¿no? Pues esos eran los sospechosos de la época, pero actualmente los investigadores, los escritores, han ofrecido algunas teorías que pueden despertar cierta suspicacia. ¿Y qué te parece si las comentamos? Después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuencia positiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Hola, soy Guadalupe Gutiérrez de Testigos del Crimen y quiero invitarte a la conferencia Asesinato Serial, Perspectivas Criminalísticas y Criminológicas, que ofreceré con mi compañero Roberto Coria y Edgar Luna, director de Frecuencia Cero, el próximo jueves 26 de octubre del 2006, en punto de las 21 horas en el Centro Cultural España, ubicado en Guatemala 18, Centro Histórico, dentro del segundo festival Radio Macabro. Más información en nuestro portal www.testigosdelcrimen.com. No faltes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y continuamos platicando acerca de las líneas actuales de investigación en el caso de Jack el Destripador. Y fíjate, mi querida Guadalupe, que de acuerdo al cine, de acuerdo a la literatura, actualmente una de las teorías pues más llamativas, más atractivas, es precisamente la que implica una gran conspiración real para asesinar a estas prostitutas. Una de las figuras más importantes, que son dos los principales candidatos, es el príncipe Edward Albert Victor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, conocido cariñosamente como el príncipe Eddie. Y pues resulta que este hombre, que nace en 1864, supuestamente dentro de esta doble moral de la época, él aprovechaba para hacer algunas visitas furtivas al East End, tenía relaciones ilícitas con prostitutas, y en estos contactos el hombre contrajo sífilis. Y los investigadores sugieren que... Lo cual en esta época era bastante común. En la enfermedad de los artistas. Exacto. Decían, así como actualmente es el SIDA. Pero bueno, supuestamente afectado mentalmente por todo lo que implica la sífilis. Ahorita tú puedes platicarnos acerca de los trastornos que implica esta enfermedad. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con ella. Completamente. El hombre supuestamente se lanza a la calle, a Whitechapel, y furtivamente está cazando a esa prostituta que lo contagió. Y pues en el proceso se escabecha a varias de ellas y bueno, finalmente el hombre muere, desaparece de la vista pública después de los crímenes, y de acuerdo a la versión oficial muere de pulmonía en el año de 1892. Y esta versión pareciera difícil debido a que se ha corroborado que el príncipe Eddie, en las fechas de los crímenes, él se encontraba o en funciones de caridad o en recepciones o en alguna cuestión que lo mantenía a la vista del público. Sí, de que, bueno, querían, yo creo, en esta parte ubicar que alguien de la realeza tuviera grandes errores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no es nada extraordinario pensar que así... Yo una de las cosas que siempre he mencionado, en cualquier pueblo... Uh-huh. Es importante que haya la parte de la ley, digamos, uh-huh, que el presidente municipal, en este caso la monarquía, que haya para mantener el equilibrio, que haya la parte religiosa, uh-huh, puede ser el sacerdote, el rabino, lo que quieras, en esta parte de equilibrio también de leyes, uh-huh, y la otra, que de repente saltan mucho, es la
Casa Roja. Ajá. La casa de mala nota, ¿no? Como Exacto, decirlo. ¿no? Ajá. Cualquier pueblo, para un equilibrio sano, necesita tener estas tres. No, pero ¿cómo crees? Es parte de... Uh-huh. Es parte de esto en donde con tanta represión, en algún lugar se tenía que focalizar el desfogue. Y no era nada raro pensar en un momento dado, ya sea que los grandes señores fueran a Whitechapel por prostitutas en una noche de juerga, de desfogue, o bien que se las llevaran a algún lugar determinado. Por lo tanto, bueno, quizá anduvo por ahí y sí lo hizo. Lo que pasa es que también, bueno, pues a la vista de tanta gente y en obras de caridad, pues sí era un poco difícil, pero es la versión pues más esperanzada que sea la oficial, ¿no? Y que sea la verdad. Otra versión que ampara esta teoría de conspiración real es que el doctor William Withey Gould, un cirujano, bueno, uno de los médicos de cabecera de la Reina Victoria, cometió estos crímenes. El doctor Gould, que esa es una de las partes que me parece difícil, tenía 72 años en 1888. El hombre no creo que físicamente hubiera sido capaz de cometer esos crímenes, dado que unos años antes, un año antes, en 1887, el hombre tuvo una embolia. Se pudo recuperar más o menos y supuestamente afectado de sus capacidades fue como cometió estos crímenes como una forma de tapar una indiscreción que cometió el príncipe Eddie y que ponía en riesgo la monarquía. Resulta que de acuerdo a esta versión el príncipe Eddie se casó con una plebeya, una tal Elizabeth Crook, engendró una hija, se casó por la iglesia además, o sea, fue un matrimonio secreto y supuestamente engendró una hija. Obviamente esta hija, esta bebé, se iba a convertir en una heredera potencial al trono de Inglaterra. Y si tenemos en cuenta que la reina Victoria de alguna manera recuperó la imagen de la monarquía, de los excesos en que habían caído sus antecesores, pues era una mancha, era un escándalo que el príncipe cometiera una de estas indiscreciones y que hubiera tenido un matrimonio legal y un amorío y un descendiente con esta mujer. Entonces supuestamente esta chica Anne Elizabeth Crook era amiga de las prostitutas asesinadas y ellas fueron testigos durante la boda del príncipe Eddie y de esta chica. Por este motivo el doctor Gould, apoyado por un cochero llamado John Netley y por Sir Robert Anderson, que era asistente del comisionado de la División de Investigación Criminal en el Scotland Yard, comete estos asesinatos y poco después de cometerlos la salud mental de Gould se deteriora y finalmente muere en 1890, 2 años después de concluidos los crímenes. Sí, y también esto, sospechoso se une a lo que decíamos anteriormente, porque como era el médico de cabecera de la reina y obviamente de todos los príncipes, etcétera, llegados, también aquí se hilaba la idea de bueno, se había casado, había tenido la hija, pero había sido contagiado, ¿no? Hace un momento decías de lo de la sífilis. La sífilis, esta enfermedad anteriormente conocida como venérea, ahora se les llama enfermedades de transmisión sexual, es de alto riesgo. En una fase incipiente, bueno, no pasa de la infección en las zonas genitales. Sin embargo, si no se trata y no se adecúa el tratamiento en una forma pertinente y directa a esto, bueno, pues lamentablemente no queda solamente en el área genital, se van inflamando los ganglios, etcétera, y por la transmisión sanguínea misma de los vasos comunicantes que tenemos en todo el cuerpo, puede llegar a subir al cerebro y aquí entonces empezar a causar ciertas inflamaciones que pueden dañar en un momento dado el estado mental del sujeto. Se ha comprobado que gente enferma de sífilis que no se atendió con un simple antibiótico a tiempo, que de repente sentía comezón, pero se iba, venía, bajaba, etcétera, y como no le prestaron mayor atención, ha llegado a delirios tales que inclusive han podido llegar o a atentar contra su propia vida o a la vida de alguien más. Entonces, sí es de cuidado la sífilis, no es solamente una enfermedad de transmisión sexual, se tiene que atender porque si no, bueno, puede llegar a causar grandes delirios, más obviamente todo lo que conlleva altas temperaturas, alucinaciones, etcétera. Que fíjate que
ahorita que te decía la enfermedad de los artistas, Oscar Wilde murió en 1900 de sífilis. Sí. También Bram Y Stoker, estaba el muy autor de mal. Drácula, murió de la misma causa, aunque el testimonio oficial dice que fue de agotamiento. Y esta versión que estamos comentando, la del Dr. Gold, precisamente es manejada por varios autores. Tal vez el más notable, la pareja que ideó esta novela gráfica llamada Desde el Infierno, que tengo aquí en mis manos, escrita por Alan Moore y dibujada por Eddie Campbell, una estupenda novela gráfica que ustedes pueden encontrar en estas tiendas que empiezan con Comic y termina con Castle. Y no nos pasa ningún tipo de patrocinio, ojalá así fuera. Por favor. Pero es un estupendo trabajo gráfico, una historieta cruda, realista, realizada en blanco y negro. La pareja de autores viajó a Inglaterra, investigó detalles incluso al grado de ser precisos respecto a la circulación de las calles. Sí, un trabajo una recreación visual precisa. impresionante. Y fíjate que otro teoría reciente, Guadalupe, tiene que ver precisamente con la propuesta por la escritora de misterio Patricia Cornwell, que escribió un libro en el 2001 titulado Retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado. Y en esta investigación, la famosa escritora de misterio, autora de una saga protagonizada por una médico forense llamada Kay Scarpetta, que a mí en lo personal me dan un poco de flojera, ella nos propone que el verdadero autor de los crímenes fue un hombre llamado Richard Walter Sickert, un pintor. Sí, que era originario de Múnich, Alemania. Uh-huh. Y bueno, era hijo de Oswald Adalbert Sickert, Uh-huh. Sickert, perdón, Uh-huh. que era un artista danés, y de Eleanor Luisa Moravia Henry, Uh-huh. quien era anglo-irlandesa, y bueno, también vamos viendo por qué se fue acercando hacia Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Él fue el primogénito, único varón con 5 hermanas. Ajá, que ahí Entonces, la figura femenina era alguien muy presente en su vida, demasiado notoria. Y bueno, con esto tenemos a una madre que era bastante dominante y un padre ausente. Uh-huh. Sin embargo, a pesar de que era dominante, la mamá era bondadosa, era una buena persona, pero sobreprotectora. Eso hace más daño muchas veces. Sí, porque era, bueno, yo te quiero y todo, pero quédate aquí a mi lado. Uh-huh. Y entonces, bueno, me quedo, me voy, me asfixias, bueno, ya sé que me quieres, me cuidas, pero me ahogas, ¿no? Ajá. Hasta un lado. Y aquí, bueno, podemos empezar a ver quizá parte de lo incipiente que tenía esta personalidad, ¿no? Ajá. Acerca de cierta misoginia que se podía haber presentado, ¿no? Sí. Es una... Él presenta además una deformidad genital que no está especificada, no se sabe bien. Es una posible malformación en el pene. Y que bueno, aquí ya las fantasías que podemos empezar a ver son de castración. Claro. Sí. Me acordé tanto que nos mencionas de estas fantasías de castración. De estas cosas que uno Sí. repite, Dios mío. Ajá. Y bueno, los médicos alemanes consideraban que el caso era una forma de hermafroditismo, ¿no? ¿Qué es, queridos escuchas? Bueno, en donde en un solo cuerpo, que aparentemente es de un determinado sexo, por ejemplo masculino, Uh-huh. se presente o se descubra que también hay Órganos sexuales. femeninos, Ajá. o viceversa, ¿no? También, claro. Hacia la mujer. Ajá. Entonces, se planteaba una cuestión por el estilo. Entonces, aquí ya estamos hablando de una falla de identidad sexual. ¿Qué soy, niño o niña? Exactamente. Pues supuestamente este Sickert se sometió a 3 cirugías que fueron traumáticas, agresivas. Imagínense los avances médicos en esa época, no eran Digo, muy... si ahorita suena tremendo, bueno, imagínense imagínense, en 1800 y cacho, Imagínense ¿no? en el liste de 1800 y cacho. Pero bueno, el hombre desde joven, bueno, crece como un sujeto apuesto, varonil, decían las descripciones de la época que incluso la palabra hermoso era bastante apropiada para describir a Sickert. El hombre muestra inclinaciones artísticas desde esa época, es un hombre muy culto, habla fluidamente alemán, inglés, francés, italiano, conoce latín, danés, griego, portugués y hasta español. Y él se codea, a pesar pues, de esta de condición acomodada en la que vivía, él prefiere codearse con celebridades de la época. Los actores Henry Irving, Helen Terry, el escritor Henry James, no sé, los pintores Monet, Renoir, Pizarro, Rodin.
etcétera, etcétera, etcétera. Él se mueve en este ambiente. Era un hombre que tenía una capacidad de oratoria y de convencimiento impresionante, al grado que decide incursionar durante una etapa en la actuación. Sí, porque era un hombre bastante carismático. Sí, no, completamente. Y él tiene un matrimonio con un aristócrata, un matrimonio que pues realmente nunca consuma. Él vive aparte, ahora sí que va a la casa de vez en cuando, y lo curioso es que tiene su estudio de pintura en Whitechapel, y supuestamente varias de sus modelos fueron algunas de las víctimas de Jack el Destripador. Pues resulta que Sickert también tenía pues además de esta afición por la pintura, el tipo tenía la costumbre de escribir compulsivamente, le gustaba mucho escribir cartas, supuestamente era ambidiestro, eso es otro aspecto interesante, era un mentiroso patológico, egocéntrico, indiferente a la vida, era mujeriego y misógino, que era también algo bastante significativo. Qué bueno, esto de ser mujeriego y misógino es está en relación, bueno, muy de la todas, época sí. actual, pasada, presente, sí. Futura, lamentablemente. No, tiene que ver con esto deformación o maldeformación que tuvo desde el nacimiento. Uno se tuvo que, a estas 3 operaciones a las que tuvo que someterse, gracias. Ajá. Y bueno, ¿de dónde viene todo este rollo también? Si empezamos a ver que era mujeriego, es una forma de tratar de asentar su masculinidad y decir, sí, soy alguien viril, alguien que sí puede con muchas mujeres. Aquí en México lo conocemos como machista, sí, en donde se cree que tener muchas mujeres es ser muy hombre, cuando en realidad lo que se teme es no serlo. Claro. Y lo que se está confirmando es, bueno, pues si tengo muchas, es que soy mucho, y no es cierto. Claro. Y esta parte de misoginia, bueno, tiene que ver, y en directo también con esto, en la fantasía de la castración, ya se ha reformado, que eso estoy totalmente de acuerdo con las nuevas hipótesis, que antes se creía que la mujer era castrada, había nacido castrada, entonces si él de una u otra forma estaba castrado desde nacimiento, había una cierta identificación con la figura femenina, la cual ya era castrada. Entonces, claro, mucho de esta misoginia también viene arraigada desde estas ideas o fantasías. Y bueno, pues era como caldo de cultivo extraordinario para maltratar a las mujeres, andar con muchas, una forma de negación de la propia castración y miedo a ya no tenerlo, ¿no? Y pues sustentándose en esta evaluación que tú haces maravillosamente y en una serie de evidencias forenses que yo pienso son bastante cuestionables, la señora Cornwell insiste en aclamar que ha resuelto el caso, que Sickert era Jack el Destripador. Sí, porque además le pone Jack el Destripador, caso cerrado. Cuestión que no es así, dista mucho de estar cerrado. Y ella ofrece una serie de indicios, de evidencias, referentes a DNA supuestamente recuperado en las estampillas postales de las cartas. Ella argumenta que todos los papeles que se utilizaron para escribir esas cartas provenían del escritorio de Sickert, que tenían la marca de agua distintiva de la familia, que él, aprovechando la capacidad de ser ambidiestro, podía alterar su letra, podía utilizar diferentes medios para escribir estas cartas, lo cual disfrazaba incluso para los expertos esta cuestión, cuando grafoscópicamente sabemos que a pesar de que nosotros tratemos de escribir de manera diferente, ciertos rasgos característicos van a permanecer de manera inconsciente. Entonces esto obviamente revela, y si nosotros, por ahí hay un libro que se llama Cartas desde el Infierno, que es una recopilación de las cartas fotografiadas tal cual. Sí, porque mandó bastantes, o sea, cientos se de conoce de las más populares, en donde menciona Desde el Infierno, que es retomada tanto en la novela gráfica como en la película, etcétera, suyo afectuosa, Jack el Destripador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Los grafóscopos y incluso uno a simple vista puede examinar las grafías y darse cuenta que provienen de diferentes manos. No necesitamos un conocimiento muy profundo para llegar a ello. Pero a final de cuentas, y una de las hipótesis respecto a las cartas es que muchos aprovecharon viaje
digámoslo así, y se dedicaron de repente a mandarles cartas a Scotland Yard tratando de despistar o tratándose de hacer el graciosos, ¿no? Como muchas veces sucede. Como para bromas, ¿no? De la época, de ese tiempo, de ese momento, etcétera. Y que por eso también tenían nada que ver las letras unas entre otras, ¿no? Pues así es, y no hay que desestimar completamente este trabajo. Este trabajo creo yo que puede ser una buena investigación. Es una de tantas historias que se han escrito sobre Jack el Destripador y que seguramente en los próximos años se seguirán escribiendo. Pues Guadalupe, después de este maratónico programa, para todos aquellos que nos exigían más de Testigos del Crimen, tomamos la excepción en esta ocasión y pues nos despedimos. Por supuesto, y bueno, hemos de recordar que el caso siempre seguirá abierto, el de Jack el Destripador, a 110 años de todos estos acontecimientos. Y fíjate, con una de las cosas para cerrar con todo esto, que descubrí en Londres aquellas personas que sí ubicaban a Jack el Destripador. Sí hay una parte en donde sí quieren saber, pero la mayoría no quiere saber, quiere seguirlo manteniendo como esta parte de misterio, como un enigma y como este mito que se ha ido formando después de tanto tiempo, porque a fin de cuentas es su Jack el Destripador, que es conocido internacionalmente. Entonces, bueno, pues seguirá el misterio, aunque quizá algunas personas ya sepan quién es, ¿no? Así es. Quién fue, más bien. Pues una de las aportaciones de Inglaterra para el mundo. Y pues nos despedimos, agradecemos su presencia, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com, .org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan anual de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y Webmaker Lite son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.